¿Estás? El día de hoy vamos a ver el tema de medidas de correlación. Antes de empezar tenemos que definir qué son las medidas de correlación. Si ya llegaste a este tema, hasta este momento se han abordado cálculos de diferentes medidas que nos describen un comportamiento general, su distribución y sus tendencias de una variable. Las medidas de correlación permiten relacionar diversas variables y determinar si tienen o no dependencia alguna entre ellas. En este caso, las medidas de correlación van a determinar a dos variables qué tanto depende una de la otra, qué tanto están relacionadas como tal. ¿Cuáles son las medidas de correlación? Principalmente nosotros vamos a ver tres. En este video vamos a abordar coeficientes de correlación. En un siguiente video veremos recta de regresión. Y por último veremos el error típico o estándar. En este caso las tres van de la mano, nos sirven para detectar o para calcular más bien el coeficiente de correlación, qué tanto nosotros podemos acertar a una predicción. La recta de regresión me sirve para poder hacer una predicción un poco más precisa. Y el error típico o estándar nos va a servir para saber cuál sería el error de la predicción de nuestra recta de regresión. El coeficiente de correlación también se le conoce como regresión lineal. El análisis de regresión lineal se utiliza principalmente con el propósito de hacer predicciones considerando únicamente dos variables. Una independiente que vamos a llamar X y una variable dependiente que vamos a llamar Y, siempre y cuando los valores estadísticos graficados tengan una tendencia lineal. Esta parte es muy importante porque solo vamos a poder obtener una correlación si la tendencia de los datos que nosotros estamos generando es totalmente lineal. Un poquito más adelante vamos a ver cuáles serían las correlaciones que existen. El análisis de regresión lineal se realiza mediante el coeficiente de correlación. Tipos de correlación. Acá tenemos cuatro diferentes gráficas donde vemos los tipos de correlaciones que podemos llegar a encontrar cuando nosotros comparamos dos variables. La primera de ellas y la que nos va a servir de hecho para el coeficiente de correlación es la relación lineal. En este caso podemos ver que todos los datos como tal se comportan como una línea y nosotros podemos llegar a trazar una línea en medio de ella que se va a llamar recta de regresión. Cabe destacar que la relación lineal nos puede dar de forma ascendente como también nos puede dar de forma descendente. Tenemos también la relación cuadrática, que la forma en la que se va generando la relación que van teniendo, si se dan cuenta, es como el de una parábola. También tenemos la relación exponencial, donde por un determinado momento mantiene el valor y en un momento dado empieza a expandirse. Esta la podemos encontrar de manera ascendente como también la podemos encontrar de manera descendente. Y por último tenemos cuando dos variables no tienen ninguna relación, cuando los datos están demasiado dispersos. ¿Y por qué acá podemos decir que no tienen ninguna relación? Porque bien puedo trazar una línea acá, bien puedo llegar a trazar una línea acá, bien puedo llegar a trazar una línea acá, y los datos como tal no mostrarían una tendencia hacia una dirección. Algunos datos. El coeficiente de correlación siempre estará entre los valores de -1 hasta 1. Si el valor de correlación nos da 1.1, 1.22, ese cálculo que nosotros estamos realizando está mal. Siempre nos va a dar entonces desde -1 hasta 1. Si el coeficiente de correlación es igual a 0, entonces no existe correlación. En el momento en el que la correlación el cálculo de correlación nos dé 0, estaríamos diciendo que los datos son totalmente dispersos y pues que no tenemos una relación. Acá tenemos algunas reglas. Si el coeficiente de correlación es mayor a 0, entonces la relación lineal es directa. Y podemos ver un tipo de gráfica o un tipo de línea recta totalmente ascendente. Si el coeficiente de correlación es menor que 0,
entonces la relación lineal es inversa. O sea que la línea recta que vamos a generar, la recta de regresión, va a ser descendente. Y por último, si el coeficiente de correlación es igual a 0, entonces pueden ocurrir dos cosas. O las dos variables que estamos comparando son totalmente independientes, o no existe relación alguna entre ellas, que sería el tercer caso. ¿Cuál es la fórmula para calcular el coeficiente de correlación? La fórmula es la siguiente. Tenemos coeficiente de correlación, va a ser igual a la sumatoria desde 1 hasta n datos de el producto de xi menos la x media, multiplicando a y menos la y media, considerando que cuando nosotros estamos hablando de xi, estamos hablando de cualquier dato de la variable x. Recordemos que aquí vamos a tener dos variables. Cuando hablamos de y, estamos hablando de cualquier dato de la variable y. Ahora, cuando tenemos x ceñida y y ceñida, recordemos que estamos hablando de la media aritmética, en este caso de la x, y en este caso la media aritmética de la y. El resultado de esa sumatoria va a ser dividido entre, a esto lo conocemos como covarianza, y se calcularía de la siguiente manera. Sería el producto de las raíces cuadradas en primera instancia de la sumatoria desde 1 hasta el número total de datos de xi menos la media aritmética de x al cuadrado. Eso lo vamos a multiplicar por la raíz cuadrada de la sumatoria desde 1 hasta el número total de datos de y menos la media aritmética de y, ese resultado al cuadrado. La fórmula se ve un poco complicada, un poco grande, pero una vez que la desarrollemos y sobre todo si generamos cálculos desde nuestra tabla de frecuencias donde tengamos estas operaciones, pues se nos facilitan un poco más las cosas. Muy bien, vamos a ver un ejemplo para que el tema vaya quedando claro. Los datos de la siguiente tabla muestran el peso en kilogramos y las edades en años cumplidos de 10 personas seleccionadas al azar. Considerando que el peso de una persona depende de su edad, entonces la variable dependiente es el peso y la variable independiente es la edad. Acá ya me están dando mis dos variables. Me están diciendo que la variable independiente va a ser la edad y la que va a depender, la que va a tener una dependencia, va a ser el peso. Ojo, esto es un ejemplo, no quiere decir que siempre ocurra de esta manera. Ok, acá tenemos la tabla. Tenemos una tabla con dos columnas que tenemos a la variable x y a la variable y. Sabemos que la variable x representa la edad en años y que la variable y representa el peso en kilogramos. Acá es una tabla donde tenemos los datos de 10 personas seleccionadas al azar. Una persona que tiene 25 años pesa 60 kilos, una persona que tiene 30 años pesa 65 kilos, y así nos van dando los datos hasta llegar a la última persona. Si nos podemos dar cuenta, esta tabla no está ordenada. Llegamos hasta una persona que tiene 40 años y pesa 75 kilos. En el problema, en esta situación, en este ejemplo, me están pidiendo ver qué relación hay entre estas dos variables, qué tanto porcentaje o qué tan relacionados realmente están, que una persona entre más años tenga, más pesa o menos pesa, dependiendo de lo que nos llegue a dar el problema. Acá podemos ver una tabla donde tenemos a la variable independiente, que es la variable x, que representa la edad. Tenemos a la variable dependiente, que es la variable y representa el peso. Al final de esta tabla yo coloqué las sumatorias de cada una de ellas y también coloqué el promedio o la media aritmética de cada una de ellas. En el caso de la variable edad, el promedio es de 31, y en el caso de la variable peso, el promedio es 69. Posteriormente agregué más columnas a un costado de esta tabla que incluyen los cálculos que me piden en la fórmula.
me piden xy menos la media aritmética de x, me piden xy menos la media aritmética de x elevada al cuadrado. Nos podemos dar cuenta que esta columna es esta que está aquí al lado, simplemente elevada al cuadrado. Entonces, primero realizo el cálculo de esta columna. Para este caso, vamos a ver que nos dice que es xy. Si me posiciono en la primera fila sería x1 menos la media aritmética. Y x1 es igual a 25 menos la media aritmética, que es 31. 25 menos 31 nos da menos 6. Para la siguiente sería x2, que sería 30 menos 31 nos da menos 1. Para la tercera fila, para x3, sería 20 menos 31 nos da menos 11. Y ese mismo proceso lo repetiríamos con cada uno de los datos. Para la siguiente columna que elevamos al cuadrado, simplemente elevamos al cuadrado, válgase la redundancia, la columna anterior. Muy bien. También me piden a y menos la media aritmética de y. El proceso es exactamente el mismo, solo que ahora lo vamos a hacer con la variable y. Entonces sería 60 menos 69 sería igual a menos 9. Para y2 sería 65 menos 69 sería menos 4. Para y3 sería 50 menos 69 sería igual a menos 19. Y así sucesivamente tendríamos que hacerlo con cada uno de los datos. Podemos darnos cuenta que en la siguiente columna simplemente es y menos la media aritmética de y elevada al cuadrado. Simplemente es esta columna elevada al cuadrado. Entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a elevar menos 9 al cuadrado, menos por menos nos da más, 9 por 9, 81. Vamos con la segunda fila, menos por menos me da más, 4 por 4 me da 16. Y así tengo que ir realizando cada una de las operaciones. Y por último, tenemos una columna donde nos piden la multiplicación de xy menos x media, que multiplica a y menos y media. En este caso, simplemente vamos a multiplicar el resultado de estas dos columnas, ya que este dato lo tenemos acá y este dato lo tenemos acá. Simplemente vamos a realizar la multiplicación de estas dos columnas. Menos 6 por menos 9, menos por menos me da más, 6 por 9 me da 54. La segunda columna sería menos 1 por menos 4, menos por menos me da más, 1 por 4 me da 4. Y así tengo que hacer todas las operaciones. Y como en la fórmula me piden la sumatoria de xy menos x media al cuadrado, al final la realizo y la coloco de color morado. En este caso asigno colores para que en la fórmula sea mucho más fácil de poder identificar. Entonces voy a hacer la sumatoria de xy menos x media al cuadrado, también voy a hacer la sumatoria de y menos y media al cuadrado y voy a hacer la sumatoria de xy menos x media que multiplica a y menos y media. Este último número es el primero que vamos a utilizar en la fórmula, quedando de la siguiente manera. Tenemos nuestra fórmula, nos podemos dar cuenta que la sumatoria de xy menos x media que multiplica a y menos y media es lo que tengo en esta celda. Muy bien. Simplemente sustituyo los valores. Acá ya les estoy colocando de colores, del color que corresponde al que le asigné en la tabla anterior. En este caso sería 635 entre la raíz cuadrada de 590 que multiplica a la raíz cuadrada de 890. Podemos darnos cuenta por los colores que son los datos que nosotros teníamos en nuestra tabla de frecuencias. Entonces sería 635 entre 24.2899 por 29.7329. Voy a realizar esta multiplicación y me quedaría 635 entre 724.9378. Y una vez que ejecutamos esta división, entonces podemos obtener el coeficiente de correlación. En este caso, podemos darnos cuenta que es menor a 1. Y recuerdan que nosotros dijimos que el coeficiente de correlación
siempre iba a estar entre menos 1 hasta 1. Su valor mínimo que puede llegar a tener es menos 1, su valor máximo es 1. Entonces el coeficiente de correlación es de 0.8763. Pero ¿cómo podemos interpretar este coeficiente de correlación? Bueno, primero que nada, el coeficiente de correlación representa un porcentaje. Entonces a este 0.8763 lo voy a multiplicar por 100. Esto quiere decir que las variables edad y peso están relacionadas entre sí en un 87.63%. Si se dan cuenta, no es baja la relación que tienen, sin embargo no está tampoco en el tope. Pero estas dos variables, basados en los datos que nosotros tenemos en el problema, tienen una relación o una correlación del 87.63%. En otras palabras, si nosotros realizamos un pronóstico, es un 87.63% probable que acertemos al resultado. Bueno, esto ha sido todo en el tema de coeficiente de correlación. Los veo en el siguiente video. Cuídense mucho.